Buenos días a todos, espero que se encuentren bien. Vamos a iniciar la sesión de hoy. Gracias por estar conectados desde ya. Vamos a continuar con el tema de la correspondencia oficial. Recuerden que la semana pasada iniciamos correspondencia oficial. Desde la semana antepasada, correspondencia oficial. Y hoy vamos a darle continuidad ya a estos registros y controles que son utilizados en diferentes instancias o dependencias administrativas. Para empezar, pues ahí tenemos el link de asistencia en el chat. Por favor, llene su asistencia porque así verificamos quiénes se están conectando y quiénes posteriormente se conectan también y quiénes definitivamente pues no están asistiendo a la clase virtual. Entonces, ahí está el link de asistencia. Por favor, su nombre, su correo electrónico y su carnet. Es de aclarar que el nombre pues va completo. Algunos solo están escribiendo el apellido nada más o un apellido. Entonces, por favor, escriba su nombre completo, tómense su tiempo, que no le va a llevar más de 1 minuto el anotar su nombre completo, por favor. Muy bien, entonces les mencionaba, continuamos con correspondencia oficial en el curso de registros y controles y vamos a hablar hoy acerca de 3, el que habíamos dejado pendiente la semana pasada, que era un conocimiento o conocimiento. Vamos a hablar acerca de la certificación de documentos y vamos a refrescar o mencionar nuevamente la providencia, pues estaba en la programación del curso. Sin embargo, pues ya le hemos dado énfasis en niveles anteriores también, cuando hablamos de supervisión y cuando hablamos de Dirección Departamental de Educación. Una aclaración que quiero hacer también es que al revisar las tareas de suscripción de acta, me topé con que un grupo, al menos de los que ya revisé, un grupo había anotado hasta abajo y para los usos legales que al interesado convengan, extiendo la presente en, cosa que no va en un acta. En un acta es lo que se escribe en un libro, mientras que la certificación, que es lo que vamos a ver hoy, eso sí lleva. Entonces empezamos con la certificación. Entonces, ¿qué es la certificación de documentos? Pues podemos decir que es la transcripción literal de documentos. Por ejemplo, un acta, que es donde más se utiliza o que es lo que más se ve dentro de la administración educativa. Sin embargo, pues se agregan 2 apartados importantes para hacer ver que el documento es un documento legal. O sea, no es lo mismo sacar una fotocopia del libro, transcribir el acta nada más y certificar el acta. Son 3 acciones diferentes y todas tienen diferente grado de legalidad. Es decir, si usted viene del libro de actas y copia en su computadora, en un archivo Word, solo el acta y la imprime, esa no tiene ninguna legalidad. ¿Por qué no es legal? Porque no se sabe exactamente si fue copiada o si es copia del libro o si solo se inventó. Porque usted va a empezar, por ejemplo, con acta número 20-2020 y empieza entonces a suscribir en la ciudad de Cobán, del departamento de Alta Verapaz, y empieza y copia todo el acta como está en el libro. Pero no se puede dar credibilidad porque no se tiene a la vista el libro. Incluso si se tuviera a la vista el libro, no es la forma de copiar o de transcribir un acta. Ahora bien, la fotocopia. La fotocopia ya es un poco más legal, o es legal. Sin embargo, para que sea totalmente legal, debe estar confrontada por una autoridad educativa. En este caso, lo que veíamos en las primeras sesiones, la confrontación que hace supervisión educativa. De lo contrario, esa acta o la copia de esa acta también puede ser prestada para malinterpretación. ¿Por qué? Porque usted puede ir a buscar un libro cualquiera de actas y
hacer su acta o suscribir su acta y posteriormente fotocopiarla. Entonces es un poquito malinterpretativo. Entonces, cuando uno va a la supervisión educativa, recuérdese que para confrontar tiene que llevar el original y la copia. Entonces, lleva el libro de actas, revisan que realmente sea el libro de actas del instituto, que sea el libro correspondiente, que sea el folio correspondiente. Entonces ya le confrontan su fotocopia de acta. Y está esta tercera forma, que también es legal, al igual que la fotocopia confrontada, que sería ya la certificación de documento, o certificación de acta en este caso. La certificación de acta entonces se puede dar ya dentro del mismo centro educativo. Para eso entonces usted no tiene que llevar el libro a supervisión educativa, sino que usted, si fuera en el caso de director o directora, usted necesita confrontar el acta de toma de posesión de su docente, no confrontar, perdón, sino certificar. Entonces usted viene y certifica el acta. Y posteriormente ya vienen las firmas, pero eso es una parte siguiente. Entonces, teniendo claro que la certificación es exclusivamente para dar legalidad a documentos que se copian literalmente, tenemos entonces sus partes. La primera parte sería el encabezado. Algunos le agregan un membrete, también puede ser una de las partes a incluir. Si le van a incluir un membrete de la institución, pues también se incluye el membrete dentro de las partes, pero en este caso supongamos que no tiene un membrete. Entonces nos vamos directamente al encabezado. ¿Qué se escribe en el encabezado? Pues la leyenda es más o menos así, tampoco es que literalmente se copia así. En este caso puse un ejemplo de que el instituto tiene una secretaria. Entonces dice, la infrascrita secretaria del Instituto Nacional de Educación Básica Víctor Chavarría, de Cobán, Alta Verapaz, certifica, 2 puntos. Mejor si esa palabra certifica se resalta con negrita. En este caso del ejemplo, pues en Genial no encontré la opción de poner negrita o no la vi, entonces la dejé así. Certifica tener a la vista el libro de actas número 1, se coloca en qué número de libro está. Recuérdese que el número de libro va a ir dependiendo de cuántos libros se vayan utilizando en el centro educativo. Libro 1, libro 2, libro 3. Y obviamente ese libro tiene que estar autorizado por la autoridad educativa. En este caso, si es un centro educativo, el libro de actas debe estar autorizado por supervisión educativa. Entonces, el libro de actas número 1, que a folios 35 y 36, pues ahí tenemos en qué folio se encuentra el acta que estoy certificando. ¿Qué son los folios? Pues son las páginas. Recordemos que habíamos mencionado antes también, en cuanto a las actas, que el libro de actas va con un numerito en cada página, que va a representar un folio. Es decir, cada página es un folio diferente. Entonces tengo que anotar en qué folio se encuentran. Solo el inicio y final, ¿verdad? No voy a... Bueno, algunos escriben que se encuentran a folio número 37, 38, 39 y 40. O puede ser también a folios de 36 al 40. En este caso, pues tenemos solo 2 folios. Y si fuera solo un folio, pues a folio 25, por ejemplo. Entonces, en este caso tenemos 35 y 36. Se encuentra el acta número. Es importante anotar el número de acta. Por ejemplo, acta número 12-2020, que copiada literalmente dice 2 puntos, y ahí, si nos sobra espacio en la línea, ahí sí vamos a matar con guiones, como lo habíamos practicado en el acta que era incorrecto, pero en la certificación sí se debe realizar, tanto en el encabezado como en el cierre. Entonces tenemos ahí la parte de el encabezado.
Ya posteriormente tenemos el contenido, cuerpo o transcripción directa del documento que vayamos a hacer. Reitero, en este caso estamos ejemplificando con un acta. Eso no quiere decir que solo actas se puedan transcribir o suscribir o certificar, sino se puede certificar otros documentos. Se puede certificar un conocimiento, se puede certificar un oficio, se puede certificar cualquier documento que se les ocurra. La idea es darle legalidad a la copia extracta que vamos a tener. De hecho, se puede transcribir diferentes cosas, como decíamos. Entonces, ¿qué pasa en la transcripción del acta? En la transcripción del acta se copia tal como aparece, en este caso, en el libro de actas. Solo en el caso de que se hubiera testado el acta, entonces ya no se copia la parte manchada. Recordemos que hablamos del testado la semana pasada. Cuando usted se confunde, de repente usted vive en Carchá y puso en la ciudad de Carchá, pero que si trabaja en Cobán, entonces se equivocó ahí, entonces hay que testar. Entonces, recordemos el testado, ponemos entre paréntesis, escribimos arribita de la palabra, en la misma línea, de arribita de la palabra escribimos lo correcto, entre líneas o entre diagonales, Cobán, y al final del acta escribimos testado, 2 puntos. Omítase entre paréntesis Carchá, léase correctamente entre líneas, Cobán. Esto ya no lo vamos a copiar en la certificación del acta, sino definitivamente vamos a escribir en la ciudad de Cobán, porque por eso ya se hizo la enmienda en el acta y entonces se supone que el acta ya corregida es Cobán, o dice ya Cobán. Entonces esa es una aclaración importante, que los testados no se copian. Pero si no hubo testado, se copia incluso con los errores ortográficos. Es decir, si se equivocó alguien y escribió escritorio con H intercalada entre la T y la O, o entre la escritorio, o entre la I y la O al final, se copia igual, porque es una transcripción tal y como aparece en el libro de actas. Como dije, no aplica esta observación si se hizo un testado, porque el testado ya es una corrección que se hace dentro del acta. Aparece por último y se agrega la leyenda, porque eso no va a aparecer en el acta, pero sí se agrega la leyenda de aparecen las firmas ilegibles de los participantes. Y si tuviera sellos también se agrega y se pueden observar los sellos, por ejemplo. ¿Los sellos de qué? Y posteriormente, entonces, después de haber copiado literalmente esta acta, ya se anota la parte final o el cierre, que comúnmente dice: y para los usos legales que al interesado convengan, extiendo, firmo y sello la presente en una hoja de papel bond tamaño carta a los 12 días del mes de febrero del año 2020. Algunos que utilizan papel membretado anotan en una hoja membretada de papel bond tamaño carta u oficio si fuera el caso, y anotan la fecha, ¿verdad? En qué día, mes y año se hizo la certificación. ¿Por qué? Porque en algunas instituciones pues los documentos así certificados, y de hecho casi todos los documentos, pues solo les dan validez por 6 meses. Entonces uno debe estar actualizando constantemente su documentación. Pues, en el cierre, como dice ahí, se incluye la fecha en que se extiende el documento. Es muy importante anotar la fecha y nuevamente matar con líneas si hubiera algún espacio que quede al final de la fecha. Y por último, ahora sí, se anotan las firmas y sellos de quienes están certificando. Entonces, ¿quiénes deben certificar? Por ejemplo, en el centro educativo se hizo una reunión, como decíamos antes, de llamada de atención. Su centro educativo, como veíamos en el primer ejemplo,
de encabezado tiene secretaria. Es decir, usted es el director del Instituto Nacional de Educación Básica Víctor Chavarría. Usted tiene secretaria. Usted, junto a su secretaria, viene y suscribe un acta a X profesor, digamos que por llegada tardía. Como habíamos visto en el 1500, debe comparecer algún testigo dentro de la reunión. Entonces va a estar usted, va a estar la secretaria quien va a suscribir un testigo, el profesor en cuestión, y si él quiere traer también un testigo, pues él también va a tener un testigo, aproximadamente 5 personas. Entonces se hace el acta, firman los 5, pero después él quiere hacer el descargo y para eso usted le va a pedir, mire, profe, disculpe, necesito que me proporcione una certificación del acta de llamada de atención que me hizo. Obviamente no se lo va a decir en esas palabras, ¿verdad? Porque en esos ratos es raro escuchar a alguien tranquilo. Pero bueno, entonces le piden la certificación del acta. Entonces usted está en obligación de hacerle llegar la certificación del acta porque es parte de sus funciones. Recuerden también que veíamos el silencio administrativo. Si pasó un mes y él hasta por escrito se lo pidió y él tiene la fecha recibido y usted un mes después no ha entregado eso, pues la sanción sería para usted por silencio administrativo. Entonces, pero en el caso de que sí usted le va a hacer la certificación, o no usted, sino la secretaria, como veíamos en el primer ejemplo de encabezado, entonces la secretaria va a anotar más o menos lo que decía en el encabezado, al final y para los usos legales, y por último, ¿quiénes firman? Pues en primer lugar firma ella, porque ella es la que está haciendo la certificación, entonces debe ir la firma de la secretaria, nombre de la secretaria, cargo y en qué lugar. Y a la par debe ir el visto bueno de la autoridad educativa, es decir, el director. Entonces usted como director o usted como directora debe anotar ahí visto bueno o BOBO, las siglas, el nombre, cargo y lugar, es decir, Instituto Nacional de Educación Víctor Chavarría o INEP Víctor Chavarría. Entonces firman las dos personas. Eso en el caso de que hay secretaria. ¿Qué pasa si no hay secretaria? Mismo caso, está usted en la Víctor Chavarría, usted es director, pero no tiene secretaria. No existe ese puesto en el centro educativo. Entonces, ¿qué hace? Entonces, usted mismo certifica, usted como director. Entonces, ya no va a ir la infrascrita secretaria, sino va a anotar el infrascrito director del Instituto Nacional de Educación Víctor Chavarría y todo lo demás, copia el acta, hace el cierre y para los usos legales, y luego la firma de quién, la firma suya. ¿Por qué? Porque es un documento que solo va a trascender a nivel de centro educativo. En cambio, si es un documento que trasciende a niveles superiores de la administración, como por ejemplo las actas de toma de posesión, entonces esas ya no van a ir solo con su firma. Entonces, usted suscribe, sí, el infrascrito director del Instituto Nacional de Educación Básica Víctor Chavarría y todo lo demás, copia el acta de toma de posesión de su docente, certifica la parte final y para los usos legales, firma usted como autoridad educativa o como quien suscribe, director, y a la par, visto bueno de su autoridad educativa, es decir, supervisor, supervisora, coordinador, supervisor distrital, etcétera, como se llame su autoridad educativa o el puesto que tenga su autoridad educativa. Entonces, en ese caso sí deberían firmar también 2 personas, cuando ya trasciende la actividad o el hecho administrativo a un nivel jerárquico superior. Entonces, en ese caso sí firman las 2, que es lo común que se ha dado dentro de las actas de toma de posesión, tanto para contratos como para permanentes, es decir, 021 y 011. Hasta aquí entonces hablamos de la certificación y nuevamente reitero, hubo un grupo que anotó en su acta hasta abajo y para los usos legales que al interesado. Aparentemente hizo un acta, pero al final hizo una certificación, pero tampoco es una certificación porque arriba no dice el infrascrito director
certifica y no hay firmas. Entonces, al final, ni hicieron un acta ni hicieron una certificación. Entonces, hay que tener claro estos puntos para saber cuándo es acta y cuándo es certificación. Licenciado, entonces, ¿qué en eso no se pone lo que usted dijo? En la certificación sí se coloca el encabezado del infrascrito director, hasta abajo se coloca y para los usos legales y las firmas, en certificación de acta. Pero cuando es un acta no se anota y para los usos legales. Si ustedes tuvieran acceso a un libro de actas de donde trabajan, si estuvieran en centro educativo, pueden hacerle una ojeada rápida, van a ver que ningún acta dice y para los usos legales que al interesado convenga. Eso solo es para la certificación. Que fíjese que mi grupo siguió con un ejemplo con un documento que usted mandó y decía eso. Ok, voy a revisar el documento. Por Documento. eso me hizo raro porque es de mi grupo. Ok, gracias. Por eso habíamos puesto y para los usos legales que corresponda se extiende. Entonces, digamos, al momento de esa acta no se tenía que poner eso. No, en la semana pasada no, ¿verdad? Porque solo era el acta específicamente. Entonces, digamos, termino mi punto tercero y ya, y las firmas. Exactamente. Se finaliza la presente en lugar de inicio, etc. ¿Verdad? Pero Es que no, no entiendo entonces a cuáles hay que poner eso y para los usos legales. solo es cuando es certificación. El actas comúnmente o no comúnmente, no siempre se va a hacer en un libro de actas. Lamentablemente, como estamos tanto en virtualidad y tampoco podríamos llevar un libro de actas autorizado por la autoridad educativa a la clase, entonces lo hicimos solo a computadora. No vamos a encontrar un acta que se haga a computadora en centros educativos. En otras instancias administrativas tal vez ya se actualizaron más, pero en un centro educativo pues va a ser en el libro de actas. Entonces, cuando le den el libro de actas y le digan, haga el favor de suscribir un acta, le dan el libro de actas, entonces usted no va a colocar y para los usos legales. Ahora, si ya le dicen, mire, necesito una certificación del acta que usted suscribió el día de hoy, usted ya va a su computadora, transcribe el acta, anota el encabezado de la infrascrita secretaria. Obviamente, si usted es practicante, por ejemplo, adelantándonos al siguiente semestre, usted es practicante de coordinación administrativa, usted no va a escribir la infrascrita practicante de pedagogía, no, sino de una vez va a ser como que la supervisora lo estuviera haciendo. Entonces la infrascrita, coordinadora técnico administrativa del distrito escolar, el encabezado, y por último la leyenda y para los usos legales que al interesado convengan. Pero cuando es certificación, cuando solo es el acta, va en el libro de actas y no se anotan las dos partes que hemos visto hoy, encabezado de infrascrito director y para los usos legales que al interesado convengan. No sé si ahí queda claro. Sí, ya, sí es cierto, así las actas se hacen en el libro. Sí. No, por la modalidad que estamos trabajando, a veces se nos complica un poquito. Dice Adali, ¿el encabezado debe ir centrado o justificado? De preferencia justificado. Bueno, justificado. No recuerdo haber visto alguno que vaya centrado. Va justificado, pero en la última línea recordemos que como a veces cuando ponemos el tab o el espaciado, corta ahí, ¿verdad? Por ser la última línea. Entonces esa línea sí tendríamos que rellenarla con guiones. José Delgado dice, en el caso de la tarea, ¿cómo podríamos hacerlo? Del caso de las firmas, pues la única vez que pedí firmas fue en la cédula de notificación, porque ahí hay mucha confusión a la hora de en qué lado firma cada uno. En cambio ya en el acta, pues en el acta no hubo problema, aunque hubieran algunos que le incluyeron firmas, está bien. Los que no incluyeron también está bien. En la certificación, pues hoy de hecho vamos a hacer una certificación, entonces también no importa si no van las firmas, pero que sí lleven los espacios, ¿verdad? ¿Quiénes son los que deberían firmar?
No sé si a eso se refiere José Delgado o se refiere ya en un caso real de las firmas de una certificación. Si nos puede ampliar un poquito su duda. Buenos días, Nick. Sí, así era mi duda, porque teníamos unos ejemplos que usted nos había dado y a mí me dio un poquito de pena poner firmas y como poner las firmas o adjuntar unas firmas que al final las personas no iban a estar, pues esa era la duda que yo tenía. Solo lo que yo hice fue poner los quienes estuvieron presentes y firmamos y solo lo dejé así como negría el espacio porque no pudiera hacerse como plagio, por así decirlo, poner unas firmas que son de otras personas. Entonces solo esa era la duda que yo tenía. Está bien, José. Sí, en ese caso no hay problema. En el caso del acta que hicimos la semana pasada y la que vamos a hacer esta semana, la certificación, pues no hay problema si no lleva firma. Reitero, la única vez que pedí firmas fue en cédula de notificación porque, y se dieron cuenta ustedes, me andaban preguntando ¿y dónde tengo que firmar? Y la misma persona firma en los dos cuadros y así dudas así porque comúnmente la cédula de notificación genera muchas dudas en cuanto a las firmas. Únicamente por eso se pidió firmas en cédula de notificación. De ahí en lo demás pues no se ha pedido firmas. Más dudas sobre la certificación, porque ahí estamos en la última lámina o diapositiva de la certificación y pasaríamos a conocimientos si no hay dudas. Entonces vamos a hablar de el conocimiento, que es otro registro y control. El conocimiento es una constancia que se suscribe en un libro específico previamente autorizado por la autoridad educativa competente. Se utiliza para dejar constancia de recepción y entrega de bienes y documentos o notificaciones para informar al personal docente, padres de familia o autoridades. Aquí a veces da un poquito de confusión el para qué sirve. Porque si yo le quiero informar algo a un docente específicamente, puedo hacerlo a través de un oficio. Si yo le quiero informar algo a un conglomerado de docentes o a todos mis docentes, lo puedo hacer a través de una circular. Entonces, el conocimiento principalmente va a servir en el momento en que yo entregue y reciba. Aunque hay que tener muy en cuenta que cuando entrego y recibo debe ser algo como muy provisional o muy rápido. O se va a entregar de una vez. Por ejemplo, en este ejemplo que aparece ahí, pues hay cosas de limpieza, enseres de limpieza, útiles y enseres de limpieza. Eso se va a entregar de una vez y definitivamente se va a terminar ahí. Entonces se hace una entrega a través de un conocimiento. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si usted como director le va a entregar llaves del centro educativo porque de repente usted se va a ausentar por una semana con permiso y usted le entrega llaves a otro compañero que va a fungir como director en ese tiempo que usted se ausente? En ese caso, que es un poco más delicada la situación, lo ideal sería entregarlo a través de un acta. Cuando es algo definitivamente muy importante, mejor a través de un acta, reunidos hace un acta, punto primero, se le entrega las llaves a tal docente por tanto tiempo, etc. Y nuevamente cuando recibe, se hace un acta. Ahora en el caso por ejemplo, que se entrega definitivamente, entonces puede ser un conocimiento. En el caso de que usted preste algo también de la dirección, por ejemplo, hay centros educativos que tienen bocinas, equipo de sonido, que tienen grabadoras, que tienen cañonera. Entonces, cada vez que un docente llega a pedir, digamos, hoy va a usarlo usted de 8 a 10, entonces llega a la dirección, le suscriben su conocimiento de que usted está recibiendo la cañonera, por ejemplo, para usarla de 8 a 10 y que posteriormente la va a devolver, entonces le hacen su conocimiento de entrega. Y le hacen otro conocimiento ya después de las 10 que usted llega a devolver. Entonces, en ese caso sí es conocimiento, porque no es trascendental o no es muy importante en el sentido
de que usted ni siquiera va a salir del centro educativo con la cañonera. Entonces, es obvio que va a estar usted dentro del centro educativo y que simplemente es un trámite de que usted sí recibió la cañonera en buen estado y de que usted la devuelve en buen estado. Eso sería. Conocimientos también se utilizan en el momento de que se entregan expedientes a padres de familia. Por ejemplo, si alguien se quiere retirar del centro educativo en el mes de mayo, por ejemplo, entonces se le hace un conocimiento de que el papá está solicitando el expediente por X motivos y se le hace entrega de y se lista todo lo que tiene el expediente, firman las personas correspondientes y ya. ¿Por qué? Porque es una entrega. Usted entregó y ya no va a venir otra vez a recibir el mismo expediente, al menos que se inscriba de nuevo el estudiante, que casos se han dado también. Para eso entonces sirve el conocimiento, que es un documento mucho más corto que un acta, es más breve y por lo tanto más rápido de hacer. Entonces lleva, como vemos ahí, conocimiento número 05-2009, su correlativo con el año, y ese es otro error que cometieron algunos en el acta, o de hecho no solo en el acta, sino en otros registros y controles, de no colocarle el año. Es necesario colocar el año siempre. Entonces en este caso dice, se hace constar que en esta fecha el Ministerio de Educación, a través de coordinación, hace entrega de. Cuando se entrega un expediente, pues se coloca también en la presente fecha, se hizo presente el padre de familia tal, del estudiante tal, del grado de, para requerir la entrega de expediente debido a, y entonces ya se coloca. Nada más. O sea, aquí si nos damos cuenta, el conocimiento no tiene ni saludo ni despedida, sino se va al punto medular. La entrega o la recepción de algo. En este conocimiento pues es recepción. En otros pues puede ser de entrega. O sea, usted como director ya recibió estos útiles y enseres de limpieza y usted se los va a hacer entrega a su personal operativo, conserje. Entonces usted hace nuevamente un conocimiento en el que hace entrega de tales insumos para la limpieza del establecimiento y ya está. ¿Verdad? Eso sería el conocimiento. Algo más rápido, más breve, conciso, pero también hay que tener cuidado, como les decía, de en qué casos vamos a utilizar un conocimiento. Entonces, ¿cuáles son las partes? En primer lugar, encontramos el número, que es el número correlativo con el año, como les hacía ver. Luego, el contenido, que es la descripción de lo que se desea hacer, indicando los nombres de los involucrados. Es importante anotar los nombres, tanto de quien recibe como de quien entrega. El lugar y fecha, que puede ir al inicio, pero la mayoría que yo he revisado, pues lo utilizan al final. Si nos damos cuenta en el ejemplo anterior, pues tenemos hasta abajo. Tenemos conocimiento tal, el cuerpo y por último la democracia 10 de enero-2019 o de 2019. Entonces tenemos ahí hasta el final, que es lo que la mayoría utiliza. Pero antes de las firmas, ¿verdad? Al final del cuerpo. Y posteriormente, de último, ahí sí ya van las firmas de quienes intervinieron. Comúnmente se debe anotar en el lado izquierdo quién entrega y en el lado derecho quién recibe. O simplemente se hace la aclaración de recibe y entrega. Ahí sí ya no importaría tanto el orden. Lo ideal es anotar la palabrita entrega y la palabrita recibe. Ahí no hay confusión de quién está entregando y quién está recibiendo, sino se aclara específicamente ahí. No sé si queda claro la cuestión del conocimiento, porque hasta ahí llegaríamos en la explicación de conocimiento. Licenciado, buenos días. Buenos días, Mario. Solo con una duda, hablaba de la entrega de llaves de algún establecimiento bajo acta y no conocimiento. En el caso de que solo fuera o que fuera una copia de la llave de un aula de un docente que se le entrega por un año, ¿es conveniente hacer bajo conocimiento o bajo punto de acta ley?
En ese caso, mire, yo le recomendaría hacer un acta. En especial si usted le va a entregar todo, entonces en un acta se reunieron, de repente que en el inicio del ciclo escolar se reunieron, o sea, no solo ese punto va a ser un acta, o perdón, no solo va a ser un acta por eso, en este caso que solo van a hacer copias, pero sería interesante o bueno, recomendable dejarlo en punto de acta, se entregó copia de llave a cada docente haciéndolo responsable de, lo que pasa es que el acta ya les cae más responsabilidad sobre lo que reciben. Porque entonces usted en el acta puede ampliar diciendo que si alguien perdió o pierde la copia de la llave, por seguridad, ese docente debería cambiar la chapa o el registro de la chapa. Y nuevamente sacar 2 copias, la original para dirección y copia para él. Entonces, el acta le da esa potestad de anotar más cláusulas. Sin embargo, el conocimiento, o por el contrario, el conocimiento, pues solo le va a decir usted se la entrego sin mayor responsabilidad porque el conocimiento no da la opción, el conocimiento es solo para entrega y recepción. En esta fecha hago constar que estoy entregando. Entonces lo ideal sería en un acta por ser, imagínese un año que va a tener la llave, en cualquier momento pues la puede perder. Y peor si tiene cosas de común uso en ese salón porque a veces lo más común en las escuelas es que no hay bodega, ¿verdad? Entonces guardan un poquito en cada aula. Entonces, si se pierde eso y no era de él, hay que pagarlo, etc. Entonces, es un lío. Entonces, lo ideal es ese procedimiento a través de un acta, pero ya también anotando cosas mucho más específicas como la de reponer la llave y cambiar definitivamente para que nada se pierda en días posteriores a la pérdida de la llave. ¿Alguna otra duda? No, muchas gracias. A usted, Priscila dice, ¿el conocimiento se usa solo para entrega de material o tiene otros usos? Como veíamos en la diapositiva, nos habla de que puede ser también para informar, pero si queremos ver el mayor uso sería para entrega y recepción. Porque les decía antes, la recepción de información puede ser a través de otros medios, que son mucho más específicos para eso, como el oficio, las circulares, son más específicas. Ahora bien, si lo que usted hizo fue ya pedir en oficio y no se le entregó, y usted todavía no quiere llamar la atención, pero sí quiere, digamos, enfatizar, entonces enviarle otro oficio como que no, si no hizo caso al primer oficio, ¿para qué? Entonces ahí sí ya puede ir al conocimiento. Entonces ya deja evidenciado que ya es la segunda vez que se le está pidiendo algo al docente, ya sea cuadros de registro, planificaciones, su expediente, etc. Copia su contrato, lo que sea. Entonces en ese caso sí podría utilizarlo ya para requerir, pero sería más una forma de presionar al docente y no simplemente de requerirle, porque para requerirle a través de un conocimiento, de una circular o de un oficio, como veíamos en clases anteriores. Gracias, licenciado. Otra pregunta, perdone. Ajá. Yo he escuchado a veces que dicen, le vamos a levantar conocimiento a tal alumno porque se portó mal o porque se le llamó la atención en dirección. Entonces, ¿es el mismo documento al que nos estamos refiriendo? Sí, es el mismo documento. El conocimiento también puede ser, como veíamos ahí, lo interesante es que en el cuerpo, y creo que no lo mencioné antes, aparezca la palabrita o las palabritas hace constar o se hace constar, ¿verdad? Para evidenciar. El conocimiento lo hacen para modo de que el alumno tome conciencia. O sea, y es válido hacerlo. Eso no quiere decir que no sea válido, es decir, que en algún momento no valga ese conocimiento. Bien vale. Usted puede llevar un registro de cuántos conocimientos tiene. Pero recordemos que ya faltas más graves en el acuerdo de convivencia pacífica ya estipula que debe hacerse un acta. Entonces, en el acta, digamos, es mucho más específico el tratamiento que se le va a dar, porque ahí ya va a ir la sanción.
En cambio, el conocimiento, digamos, sería más solo una llamada de atención, sin necesidad de que haya una sanción. A la presente se le llamó la atención de manera verbal al estudiante porque rompió un escritorio y él se comprometió a repararlo. Pues, firma quien está haciéndose el conocimiento o se le está haciendo conocer esa decisión e información, el alumno, padre de familia o el caso, y quien hace la llamada de atención, que puede ser director o cualquier miembro de la comisión de disciplina. Reitero, si ustedes o leemos todos y analizamos detenidamente el Acuerdo Ministerial de Convivencia Pacífica, no vamos a encontrar la figura de conocimiento en ninguno, pero se utiliza, reitero, para llamar la atención, es decir, como una alerta al estudiante antes de llegar a una suscripción de acta. Para eso sí se utilizaría en casos de disciplina. Gracias, Lick. Para servirle. ¿Alguna otra duda? No hay. Muy bien. Y por último, como les decía, vamos a volver a mencionar providencia, pero esa sí ya solo la mencionamos porque ya la hemos... Diga, Margaret. Sí tenía, buenos días primero. Buenos sí días. tenía dudas. El conocimiento en cuestión ya del alumno como tal en el currículum o bueno, en el papeleo que a él se le va a entregar, ¿le afecta o no le afecta? Yo siempre he tenido duda con esas cosas, cuando le levantan el conocimiento. No sé si me... Sí. Entiendo. La cuestión está en que cuando a alguien de hecho le llaman la atención, debería aparecer en el registro académico del estudiante. Pero los establecimientos a lo más que llegan es a dar una carta de buena conducta. En ningún establecimiento le dicen a usted, mire, le vamos a dar fotocopia o le vamos a dar certificación del conocimiento o de todos los conocimientos que se le hizo mientras estuvo aquí. ¿Por qué? Porque si eso pasara, el estudiante fácilmente puede quitarlo. No hay ninguna base de datos a nivel del Ministerio de Educación en la que uno registre, este alumno se ha portado mal tantas veces y se le ha suscrito conocimientos, actas y llamadas de atención. O sea, no hay. Es malo tal vez lo que voy a decir, pero bueno, ustedes ya están en niveles superiores y tal vez lo van a entender. Todos esos procesos son más como para hacer conciencia en el estudiante. Y de hecho algunos estudiantes pues lo han visto. Yo he tenido estudiantes que dicen, de todos modos, aunque me den 100 reportes, no importa. O sea, ya se han dado cuenta de que el sistema es así, que en realidad no hay una sanción a largo plazo más que la que se da en ese momento en el centro educativo. Entonces, a lo más que se llega es que al centro educativo al que va a ingresar posteriormente, digamos que es de básico y va diversificado, que en el diversificado lo que le pidan es una carta de buena conducta. Y entonces el centro educativo lo que va a ver es, sí, a este alumno no le podemos dar su carta de buena conducta o sí le podemos dar su carta de buena conducta. Es a lo más que puede llegar. Pero, y también no quiero que se haga revolución esto, pero incluso la carta de buena conducta lo que hace es, ¿cómo se diría? Bloquear, no sería bloquear, sino violentar tal vez el derecho a la educación. Porque aunque se porte mal, no debería haber ningún impedimento para decirle si venga a estudiar a este centro educativo. A ese punto de análisis de derechos humanos. Entonces, como un derecho humano, podría entrar. Y por eso es que varios centros educativos hoy en día se ha descartado dentro del mismo expediente la carta de buena conducta. Ya ni la emiten, ni a dónde va, la piden. Entonces, no hay, puntualmente la pregunta que hizo, no hay ninguna consecuencia, ni debe ir en el expediente. O puede ir, pues, pero no hay ninguna consecuencia igual, aunque vaya, no hay consecuencia, o no debería existir consecuencia alguna
para esto, porque les decía, entonces si usted ya le dicen, mire, no la vamos a recibir porque no trae carta de buena conducta, entonces ahí ya nos apegamos al derecho a la educación. Oh, qué interesante. Es así, no esperaba esa respuesta. La verdad. Sí, es que es de analizar, porque le decía, en los centros educativos, incluso si ustedes, si hay los que trabajan en nivel medio, pues lo que hacemos todos es decirle, mire, venga, siéntese, le llamamos a la reflexión y vamos a hacer un conocimiento de que le llame la atención. Pero ¿cuál es el real propósito de esos conocimientos, de esas actas? Cambiar la actitud del estudiante, que se comprometa a portarse bien, ¿verdad? Porque eso es lo que pide el reglamento de convivencia, que todos podamos convivir pacíficamente, ¿verdad? O sea, esa es la idea de todos los actos que hacemos, pero no para afectar al estudiante en un nivel posterior. Muchas gracias, licenciado, me aclaró bastantes dudas. Es que yo fui el estudiante que lloraba de verdad porque sentía que le iban a manchar el expediente o algo así. Y trataba de hacer las cosas bien. Por eso siempre he tenido la duda de ese tipo de cosas, porque yo siempre pensé que manchaban el expediente y por eso trataba la manera de evitar tener esas cosas o sea, que le suscribieran esas cosas, ¿verdad? Pero tenía compañeros que como que les daba igual y que veía que tenían un espacio, un bloque completo con papelería de ese tipo y no les pasaba nada. Entonces siempre me daba curiosidad de saber las dos partes, ¿verdad? Las dos versiones, qué pasaba si y qué pasaba si no tenía esas cosas. Pero me aclaró muchísimo. Gracias, Rick. Para servirle. Sí, entonces es cuestión de intentar mantener el control. Obviamente lo que hace usted es lo ideal, digamos, porque incluso en todo lugar donde yo he trabajado, pues no se entra de una vez, mire, usted ya cometió tal sanción, acta. No, sino se les intenta hablar, ¿verdad?, para que cambien su actitud. Entonces, gradualmente se va a ir aplicando diferentes medios para sancionar en la medida que vayan incurriendo más y más en faltas, aunque también, si lo vemos desde el punto de vista del estudiante, pues tendríamos que estudiar o analizar un poco el contexto en el que vive, porque el año pasado pues tuvimos casos así muy tremendos de disciplina. Yo no era de la comisión, pero era el subdirector, me enteraba de algunas cosas, que los estudiantes, por ejemplo, eran totalmente abandonados por sus papás. Entonces, llamamos al papá y el papá regaña, le pega, pero solo en ese ratito, ¿verdad? Ya después nuevamente abandonó al estudiante. Entonces, en esos casos también hay que analizar realmente por qué se está portando mal el estudiante y apoyarlo en la medida de lo posible. Ah, mire, entonces, lejos de decirle, usted no sirve para nada, o decirle, mire, le vamos a suscribir otra acta, lo vamos a expulsar, concientizarlo, mire, no, hombre, es que su papá lo quiere, pero de diferente manera. Recuérdese que todos expresamos nuestros sentimientos de diferente manera. Él con llevarle el sustento a su casa, con llevarle ropa, con tenerle comida y el techo, pues él siente que así le demuestra su cariño y su aprecio, etcétera, ¿verdad? Entonces, lejos de ser el papel de villanos de la comisión también debe entrar un poquito en el aspecto psicológico, ¿verdad?, de tratar de concientizar al estudiante. Esa sería mi opinión. Si dice, bueno, ya está el link de asistencia. Si hubiera alguna otra duda. Si no, pues finalizamos nombrando nuevamente la providencia, pero aquí pues ya ni coloco ejemplo porque ya lo hemos visto antes, que la providencia sirve para trasladar expediente de una instancia a otra. Recordemos que hay personas que se equivocan en cuanto a dónde ingresar el expediente, dependiendo de cuál sea su trámite, y entonces para eso se utiliza una providencia. Llega al instituto, pero el instituto no tiene nada que ver con la resolución de, entonces tampoco le va a decir al padre de familia, aquí no es, ¿verdad? Simplemente le va a orientar y le va a decir, mira, a través de esta providencia vamos a mandar su expediente y usted ya le puede dar seguimiento en la siguiente instancia administrativa. Para eso es que sirve una providencia. Hasta aquí entonces estaríamos llegando con la explicación de los temas que teníamos para el día de hoy.
Muy bien, entonces ya avanzado en lo que estamos, el día de hoy vamos a trabajar ya en el tiempo que nos resta, que es un buen tiempo, la certificación de un acta. ¿Qué acta vamos a certificar? Pues el acta que ya hicimos la semana pasada. Entonces ahí tienen ya su archivo, ya no hay mayor problema en cuanto a transcribir el acta porque ya la tienen. Solo sería de agregar los encabezados o el encabezado, el infrascrito director o secretaria. No sé cómo ustedes lo puedan tomar, si tiene secretaria o no tiene secretaria, ya lo decidirá cada grupo. Y la parte final del cierre y para los usos legales y los espacios para firma. Entonces eso, considero yo, lo pueden hacer en 10 minutos, pero obviamente tenemos hasta el final de la clase, ¿verdad? Para subir la tarea, ya saben, un integrante del grupo sube su tarea y con esto estaríamos finalizando ya esta sesión. Como siempre yo me quedo a esperas de cualquier duda que pueda surgir ya en el momento en que estamos trabajando.